No hay una cultura, sino que hay varias culturas. De hecho, hay muchísimas. Pues si hay algo que caracteriza a la cultura es precisamente su diversidad. Cada uno de nosotros la utiliza para vivir de forma original y genuina. El 21 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural y el podcast número 14 de Vive tu Patrimonio estará encargado de realizar su análisis. Yo soy Julio Sánchez, esto es Vive tu Patrimonio y comenzamos. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural se aprobó en el año 2001 y a continuación la Asamblea General de Naciones Unidas declaró que el 21 de mayo sería el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el diálogo y el desarrollo. Esto lo hizo en diciembre del 2002. Asimismo, en el 2011 la UNESCO, con apoyo de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, lanzaron la campaña Haz un gesto por la diversidad y la inclusión, con el propósito de animar a las personas y a las organizaciones de todo el mundo a que tomen medidas concretas en apoyo a la diversidad cultural. Posteriormente, en el 2015, la segunda comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la resolución sobre cultura y desarrollo sostenible, afirmando la contribución de las culturas a las tres dimensiones del desarrollo sostenible, las cuales eran reconocer la diversidad del mundo mucho más allá de lo natural o lo cultural, reafirmar también que la cultura y las civilizaciones pueden contribuir al desarrollo sostenible, y cuál sería su papel como factores habilitadores cruciales. El mundo en general, el 21 de mayo es un día importantísimo en el que debemos profundizar sobre los grandes valores que tiene la diversidad cultural, entre los cuales podríamos considerar, por ejemplo, concienciar sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión. Asimismo, lograr que todas las personas nos comprometamos y apoyemos la diversidad mediante gestos reales en nuestro día a día, o combatir la polarización y los estereotipos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre los pueblos, respetando sus respectivas culturas. El Perú, por ejemplo, es rico en diversidad cultural. En mi país, el Perú, existen alrededor de 14 familias lingüísticas y al menos 44 etnias distintas, de las cuales 42 se encuentran solo en la Amazonía. Una de las mayores riquezas del Perú es justamente la gran diversidad cultural y lingüística, que se manifiesta en sus 47 lenguas originarias que se hablan a lo largo de todo el país. Por ello, este 21 de mayo se desarrollaron una serie de actividades apoyadas por las diferentes instituciones culturales. El Ministerio de Cultura también desarrolló una serie de conversatorios para evaluar este tema y cómo podemos manejarlo aprovechando las condiciones y todas las problemáticas que se han generado en torno al confinamiento actual por la pandemia en la que nos encontramos viviendo. Entender además, creo yo, que esta diversidad es un recurso que permite que los pueblos mantengan y desarrollen sus tradiciones, sus valores, sus cosmovisiones, las técnicas y las prácticas de su día a día, las cuales se transmiten de generación a generación. Las lenguas, por ejemplo, son parte esencial de la identidad cultural y de lo social en los pueblos indígenas del Perú, y por tanto, es parte de nuestra propia identidad nacional. Por ello, por ejemplo, en el Perú, nuestra Constitución reconoce el derecho que tienen todos los peruanos a poder comunicarse en su lengua materna ante otras personas y ante el propio Estado. Esto lo ve en el artículo 2, inciso 19 de la Constitución Política del Perú, y señala además la oficialidad de las lenguas originarias en las zonas donde predominen, ¿no? Esto lo refiere en el artículo 48. A través de la celebración de esta fecha y de todas las actividades programadas, a partir del Ministerio de Cultura, por ejemplo, se viene promoviendo la difusión y promoción de la diversidad cultural y lingüística. Esto ha llevado a que ahora los proyectos educativos que viene emprendiendo el Estado pues se estén realizando tanto en castellano como en quechua y en otras lenguas originarias, ¿no? Para permitir así que la información llegue a toda la población. Esto tiene que ser visto como una oportunidad para el desarrollo. En tanto, disponemos de un acervo importante de creencias, de saberes, prácticas y formas de afrontar los retos que tiene la vida cotidiana. Pero
¿Por qué importa tanto la diversidad cultural? Para responder esto, la Organización de Estados Iberoamericanos, o la OEI por sus siglas, en su página web oficial señala que las tres cuartas partes de los mayores conflictos tienen una dimensión cultural. Superar la división entre las culturas es urgente y necesario para la paz, la estabilidad y el desarrollo de cada uno de estos países, y es que la cultura, es, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco, tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz, ¿no? La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio para tener una vida intelectual, afectiva, moral, espiritual también más enriquecedora. Todo esto está presente en las 7 convenciones de la cultura que proporcionan una base sólida para la promoción de la diversidad cultural. Esta diversidad es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar las metas de desarrollo sostenible que viene planteando la ONU, gracias, entre otros elementos, creo yo, al dispositivo normativo que hoy día ya está cada vez más completo y que ya viene incluyendo, de a pocos lamentablemente, pero ya está incluyendo los temas culturales. Simultáneamente, el reconocimiento de la diversidad cultural mediante una utilización innovadora ahora de los medios de comunicación lleva a un diálogo entre civilizaciones y culturas al respecto y permite un conocimiento y una comprensión mutua. Después de estar revisando diferentes anotaciones y haber asistido a varias conferencias en torno a esta semana, hay algunos temas que me han parecido bastante interesantes. Por ejemplo, vamos a comenzar con este, que es la diversidad cultural y la biodiversidad, en el cual el tratamiento de la diversidad cultural puede concebirse, venga, en principio como una continuación a lo visto en el tema de acción clave dedicado a la biodiversidad, en cuanto existe la preocupación por la pérdida de la biodiversidad al ámbito cultural. Por ejemplo, en el libro Identidades Asesinas de Maluov, él hace una pregunta bastante interesante. ¿Por qué habríamos de preocuparnos menos por la diversidad cultural humana que por la diversidad de las especies animales y vegetales? Ese deseo nuestro tan legítimo de conservar el entorno natural no debería más bien extenderlo también al entorno humano. Pero, venga, el autor lo que define dentro de estos principios lleva a desconfiar de este biologismo, es decir, de los intentos de extender el proceso sociocultural, las leyes de los procesos biológicos. Son intentos frecuentes, simplistas y absolutamente incapaces, como muestran, por ejemplo, las referencias a la selección natural, para interpretar y justificar el éxito o fracaso de las personas en la vida social. Además, este tema de diversidad cultural o etnodiversidad se incurre en el biologismo cuando se afirma, como hace Clement en su libro El jardín planetario, que el aislamiento geográfico crea diversidad. De un lado, la diversidad de los seres por el aislamiento geográfico, tal es la historia natural de la naturaleza misma, y por otro, pues la diversidad de las creencias por el aislamiento cultural, como que dará como resultado la historia cultural de la naturaleza. Esta asociación entre diversidad y aislamiento es, desde el punto de vista cultural, bastante cuestionable. Pensemos, por ejemplo, que la vivencia de la diversidad aparece precisamente cuando se rompe el aislamiento. Sin contacto entre lugares aislados, solo tenemos una pluralidad de situaciones, cada una de las cuales contiene escasa diversidad, y nadie puede concebir, o al menos aprovechar, la riqueza que supone la diversidad del conjunto de estos lugares aislados. Por la misma razón, no puede decirse que los contactos se traducen en empobrecimiento de la diversidad cultural. Al contrario, es el aislamiento completo el que supone falta de diversidad en cada uno de los fragmentos del planeta, y es la parte en contacto de esos fragmentos lo que da lugar a la diversidad. Es necesario, creo yo, pues, cuestionar el tratamiento de la diversidad cultural con los mismos patrones de la biología, y ello obligaría a cuestionar también el hecho frecuente de que la diversidad cultural no sea vista de una manera tan positiva como se está considerando hoy en día la biodiversidad. Y esto justamente nos lleva a un segundo punto: prejuicios contra la diversidad cultural.
y es que la diversidad de lenguas y formas de vida es vista por muchas personas como un inconveniente, cuando no como una amenaza o como un peligro. Mayor Zaragoza, en el libro que escribió en el 2000, titulado El Mundo Nuevo, reconoce que la diversidad lingüística ha sido y sigue siendo víctima de fuertes prejuicios. Por ejemplo, su eliminación ha sido considerada por muchos una condición indispensable para la comunicación y entendimiento entre los seres humanos, como expresa muy claramente el mito de la Torre de Babel, que atribuye la pluralidad de las lenguas a un castigo divino. Asimismo, Zaragoza también coincide en reconocer que los bilingües suelen poseer una maleabilidad y flexibilidad cognitiva superior a los monolingües, lo que supone una importante ayuda para el desarrollo mental, no una pérdida de tiempo. Y ello es así porque cada lengua constituye una estructura de pensamiento que posee características y potencialidades específicas. Pensar en varias lenguas supone un ejercicio de adecuación a esas diferentes estructuras, favoreciendo, señala el autor, la adquisición de una mayor flexibilidad mental. De ahí que los psicólogos del aprendizaje recomiendan vivamente el bilingüismo temprano para facilitar el desarrollo mental. En ese sentido, por ejemplo, en el año 2007, las Naciones Unidas declaró el año siguiente, el 2008, como el Año Internacional de las Lenguas. En el caso del Perú, por ejemplo, el 21 de mayo celebra la diversidad cultural y lingüística, aceptando y reconociendo la pluriculturalidad y el multilingüismo que tiene el país, promoviendo así la unidad en la diversidad y en el entendimiento. Esta celebración, que debe constituir una ocasión para fortalecer la diversidad lingüística, para impulsar y apoyar proyectos de revitalización de las lenguas minoritarias o de las lenguas originarias, en particular pues en los ámbitos educativos. Yo creo que ya se está avanzando bastante con esto. Pero la ventaja de la diversidad cultural no se reduce a las múltiples lenguas. Es fácil mostrar que la diversidad de las contribuciones de los distintos pueblos han hecho en cualquier aspecto, tanto como la agricultura, la cocina, la música, la arquitectura, las artes visuales, entre muchas otras, constituyen una riqueza para toda la humanidad. Sen y Klixenberg, en el libro publicado en el 2007 denominado o titulado Primero la gente, hace una cita bastante interesante. La principal fuente de esperanza en la posible armonía en el mundo contemporáneo radica en la pluralidad de nuestras identidades. Interesante, ¿no? En la pluralidad de nuestras identidades. Un primer caso, o mejor dicho, un primer paso importante en la defensa de esta pluralidad fue la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que en 1972 la UNESCO aprobó, destinando a promover la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural de todo el mundo, considerado especialmente valioso para la humanidad. Sin embargo, parece obligado reconocer que esta diversidad cultural está generando terribles conflictos. ¿No son acaso las particularidades las que enfrentan sectariamente a unos grupos con otros, las causantes del racismo, por ejemplo, o la búsqueda de esta limpieza étnica, los genocidios o el rechazo a los inmigrantes? Bueno, siguiendo lo que indica la OEI, pues es preciso rechazar contundentemente esas atribuciones para los conflictos en la diversidad cultural. Son los intentos de suprimir la diversidad lo que genera exactamente los problemas, cuando se exalta lo propio como lo único, lo bueno, lo verdadero, y se mira a lo otro como lo negativo, lo que debe convertirse. Y si es necesario, pues debe hacerse a la fuerza. O cuando se considera que los otros representan el mal, la causa de nuestros problemas, y se busca una solución en su aplastamiento. Son debido a los intentos de homogeneización forzada, a los fundamentalismos que nos transforman en víctimas y verdugos, y a menudo justamente en victimarios o en oprimidos, o las dos cosas al mismo tiempo, lo que ha llevado a que tengamos una serie de problemas y continuemos teniendo una serie de problemas en cuanto al desarrollo de cada una de nuestras regiones. Pueblos que han visto negado el derecho a hablar su propia lengua, a practicar su religión, pasan a sojuzgar a otros cuando las circunstancias les son favorables. Todo ello en nombre de lo propio contra los otros. Todo en nombre del rechazo de la diversidad y la sacralización de la propia identidad.
Por eso, pues, Maluf en el 99 hablaba de las identidades asesinas. Y eso nos lleva justamente al tercer punto, la diversidad cultural y los derechos humanos. Conviene aclarar que la defensa de la diversidad cultural no significa aceptar que todo se vale, que todo lo que es bueno para los pueblos sea siempre bueno. Lo que es siempre bueno en cualquier dominio es la diversidad. Si es auténtica, es decir, si no hay imposición forzada de una forma sobre otra. Hay que afirmar también que, entre otras razones, precisamente no todo se vale, y a menudo es el contacto entre diversas culturas lo que permite cuestionar los aspectos negativos y aprovechar los positivos de cada una de ellas. Podemos concluir que la diversidad cultural es siempre positiva en sí misma porque nos hace ver que no hay una única solución a los problemas, una única ley incuestionable. Y eso nos autoriza a pensar en distintas posibilidades, a optar sin quedar prisioneros de una única norma, ¿no? En situaciones de libertad, ninguna peculiaridad cultural, digamos, regresiva, acaba imponiéndose a otras más avanzadas, más satisfactorias para la generalidad de las personas. Algunos por ello se preguntan, sin embargo, si ello no supone una homogeneización, una pérdida de la diversidad cultural. No se puede caer en etnocentrismos estrechos. ¿Por qué, por ejemplo, hay que imponer a otros pueblos los derechos humanos propios de la civilización occidental, ¿no? Son preguntas interesantes. Y para empezar, los derechos humanos no pertenecen a la cultura occidental, sino más bien, según lo dice su declaratoria, son el fruto reciente y todavía incompleto de una batalla contra las tradiciones opresivas presentes en todas las culturas. Y se apoyan en elementos liberadores, presentes también en la diversidad cultural. No se puede hablar, venga, como han hecho algunos líderes políticos, de una superioridad de la tradición cultural occidental, porque respeta los derechos humanos y reconoce la igualdad de los derechos de ambos sexos, olvidando que hasta hace poco tiempo, por ejemplo, ninguna mujer tenía el derecho al voto, ni podía viajar a otro país, ni tampoco realizar una transacción económica en alguna entidad sin permiso de su marido. Y olvidamos también que esos países de tradición cultural occidental, algunos siguen pues violando algunos derechos reconocidos. No tiene sentido hablar de los derechos humanos como una imposición de la cultura occidental ni como un ataque a la diversidad cultural. Se trata de un movimiento transversal que recorre todas las culturas y que va abriéndose paso con mayor o menor dificultad en todas ellas, ¿no? Lo importante de todo eso es respetar la diversidad, permitiendo la libertad de creatividad a un segmento importante de la humanidad y dar paso a partir de ello a nuevas creaciones humanas. Pero ¿no nos condena eso a la homogeneización, a la pérdida de la diversidad cultural? ¿No nos estaremos yendo, como pregunta eh, Maluf, criticando el actual proceso de globalización hacia un mundo gris en el que pronto no se hablará más de una lengua, en el que todos compartiremos unas cuantas e iguales creencias mínimas, en el que todos veremos la televisión, las mismas series americanas, modificando pues los mismos sándwiches? Pues esta fecha justamente nos permite pensar esta situación y entender que existen riesgos serios, muy serios en realidad, sin duda, de pérdida irreparable del patrimonio cultural de la humanidad. Hemos hablado pues de las miles de lenguas y otras aportaciones culturales en peligro, pero el hecho mismo de tener conciencia de los riesgos crea condiciones para atajarlos. El verdadero peligro, coincidiendo con los autores, estriba ante todo en no ser conscientes de lo problemático que es tener una percepción equivocada de lo mismo. Es por eso importante profundizar en los problemas y no contentarse con los tópicos. Es necesario analizar más detenidamente ese proceso de globalización o mundialización, cuyos efectos homogeneizadores tanto asustan a algunos investigadores. Quizás ello nos permita ver que no todos los signos son tan negativos y podemos separar el grano de la paja. Entonces eso justamente nos lleva a pensar la diversidad cultural como patrimonio común de la humanidad. Es importantísimo, dada la diversidad cultural que ha quedado pues ya reflejada en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural de 2001, que fue adoptada por la
31ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París. Y como se señala en dicha declaración, se trata de un instrumento jurídico novedoso que trata de elevar la diversidad cultural a la categoría de patrimonio común de la humanidad y erige su defensa en imperativo ético indisociable del respeto de la dignidad de la persona. Asimismo, en el año 2003, los Estados miembros pidieron a la UNESCO que continuara su acción normativa para defender el contenido de dicha declaración y como fruto de un proceso amplio, en el 2005 se aprobó la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, un instrumento jurídico internacional que entró en vigor unos meses posteriores. La UNESCO señala en su página web oficial que dicha convención propone reafirmar los vínculos que unen cultura, desarrollo y diálogo y crear a partir de ello una plataforma innovadora de cooperación cultural internacional. Citó además que con este fin el texto reafirma el derecho soberano que tienen los estados a elaborar políticas culturales con miras a proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, por una parte, y a crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacción libremente, de forma mutua y provechosa. Como medida concreta y particular en favor de la diversidad cultural, las Naciones Unidas en el 2004 proclamó un segundo Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. El objetivo de este decenio era seguir fortaleciendo la cooperación internacional para la solución de los problemas que afrontan las poblaciones indígenas en esferas tales como la cultura, la educación, la salud, los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo económico y social. Y así, en el 2013, se declaró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, construyendo alianzas, en honor a los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos, queriendo con ello subrayar la importancia de los tratados entre los estados, sus ciudadanos y los pueblos indígenas que tienen como objetivo reconocer y defender sus derechos y sus tierras y establecer un marco de convivencia y de relaciones económicas, ¿no? Los acuerdos también definen una visión política en varios pueblos soberanos viviendo en su mismo territorio, de acuerdo a los principios de amistad, cooperación y paz. Otra importante acción en la defensa y promoción de la diversidad cultural y la lucha a la discriminación racial se dio en el 2011, cuando se declaró el Año Internacional de los Afrodescendientes con el fin de fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional para asegurar que los afrodescendientes puedan disfrutar plenamente de sus derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos. Al declarar el 2011 como Año Internacional de los Afrodescendientes, la comunidad internacional reconocía que los afrodescendientes representan un sector de la sociedad cuyos derechos humanos deben ser promovidos y protegidos. La fecha, este 21 de mayo, es importantísimo para todos, para toda la humanidad en general, ¿no? Porque justamente nos ha permitido repensar estos problemas y dada pues las condiciones actuales de migración entre los diferentes países por, venga, problemas internos, aceptar que dentro de nuestras propias naciones también existe una pluriculturalidad, nos lleva pues a creer que la mejor forma de tirar estos mitos sobre los otros, ¿no? A vencer estos prejuicios y a mirar a los demás descubriendo toda su humanidad, es precisamente la manera de luchar para señalar esa diversidad cultural. Comprobemos que no existen los grupos monolíticos a los que nos referimos en términos estereotipados, que tanto simplifican la cotidianidad y que nos impiden comprenderla en toda su complejidad, ¿no? Este día en realidad nos lleva a pensar en temas de cooperación, y esto debe ser más preciso. No hay que desarrollar a las comunidades, sino permitirles que se autogobiernen para que vivan como consideren oportuno. Y debemos respetar las decisiones de los pueblos, respetar las decisiones de las personas, siempre que se respeten los derechos humanos. Desde Vive tu Patrimonio creo que esto significa justamente respetar la diversidad cultural. Por eso los invito a aprovechar todas las diferentes conferencias y actividades que se van a desarrollar durante todo el mes en torno al patrimonio cultural y a la diversidad cultural
Mayo es un mes bastante interesante por las diferentes celebraciones que hemos tenido y hemos estado evaluando en el podcast. Y ha sido una bonita fecha justamente para reconocer a los diferentes pueblos y ser conscientes de que la diversidad cultural está presente y es importantísimo para el desarrollo de las sociedades. Este ha sido el podcast de Vive tu Patrimonio. Yo soy Julio Sánchez y nos estamos viendo o nos estamos escuchando muy pronto. Un abrazo para todos. Chao.